y créanme que nuestro propósito de esta tarde es realmente sacudirnos de una forma sorprendente y esperamos que estos minutos de tema sean fascinantes para todos los estudiantes porque el propósito es escuchar hoy algo que nunca antes han escuchado en general sobre la religión antigua israelita y en específico sobre el famoso dios Dagón. Bueno, como sabemos, en la Biblia, el dios Dagón se une constantemente solamente a los filisteos. Bueno, hablar de los filisteos, por supuesto, es un tema aparte, ya que ese grupo, sí, por supuesto, esa nación antigua que fueron vecinos de Israel y en la Biblia, por supuesto, rivales acérrimos, rivales a muerte, los filisteos, ese grupo de gente, como sabemos, no era de origen semita, que es algo muy importante de entender en este tema, ya que, repito, la Biblia liga constantemente a Dagón con los filisteos, como el dios principal de los filisteos. Hay muchas cosas que conocemos sobre Dagón a través de la Biblia y a través de la religión, por lo tanto, que son tradiciones religiosas. Esto es algo muy importante que hoy vamos a cambiar. Así que el concepto de Dagón es totalmente nuevo. El concepto de Dagón es muy diferente al que hemos aprendido dentro de la religión. Yo, por supuesto, me incluyo en primer lugar y tiene un origen bastante enigmático y más impresionante de lo que pensábamos, este famoso dios bíblico Dagón, el dios supuesto de los filisteos. Ahora, pues tenemos muchas citas en la Biblia hebrea sobre este Dios y su unión a este pueblo filisteo. Una de ellas la tenemos en el episodio de 1 Samuel 15:2, entre tantas, donde se dice que los filisteos tomaron el arca de Dios después de derrotar a Israel y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Así que esta es una de las tantas citas que siempre vemos en los libros bíblicos hablando de este Dios, supuestamente el Dios principal de los filisteos. Y digo supuestamente porque hoy aprenderemos que esa es una de las cosas que no es una verdad histórica. Dagón no era solamente el Dios principal de los filisteos. Dagón aparece en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea en dos topónimos de Palestina, es decir, dos lugares con el nombre de un dios, conocidos como Bet Dagón, que se traduciría como casa de Dagón. Uno está en el territorio de Judá, según el libro de Josué 15:41, y el otro está en el territorio dado a la tribu de Asher en Josué 19:27. Lo leo rápidamente. El primero en Josué 15:41 dice que a Judá se le dio Gederot, Bet Dagón, Namá y Maceda y otras ciudades y aldeas. En el verso 27 del capítulo 19 del mismo libro dice: y doblaba hacia el oriente hasta Bet Dagón y llegaba hasta Zabulón. Es decir, aquí la Biblia ubica al dios Dagón en dos lugares diferentes, territorios israelitas, y esto nos abre desde este momento la mente algo muy importante, que estos territorios, cuando vemos en la Biblia hablar sobre Bet Dagón o Bet Anat, que se hablará dentro de ese curso cosas impresionantes sobre las diosas Anat, Ashtarte, Asherah, etcétera. Bueno, dentro de todo eso, cuando vemos eso de Bet Dagón, se habla de un santuario. Estos nombres no son casualidad, sino son muy importantes los nombres de los lugares, de las regiones en la Biblia y de los hombres que aparecen ahí, porque eso nos indica nombres de ciudades de adoración a cierta divinidad. No eran casualidad. En este caso estamos hablando de ciudades de adoración y de santuarios al dios Dagón dentro del territorio israelita. Y alguien puede pensar, bueno, esto es normal porque ahí apenas estaban conquistando la tierra prometida y por lo tanto estaban despojando a los intrusos y santificando el lugar. Bueno, eso parecería un pensamiento lógico. Sin embargo, tenemos más pruebas tanto bíblicas como históricas de que Dagón nunca salió de la religión israelita. Eso es algo que vamos a empezar, repito, uno tras otro, un punto tras otro, pues así, tumbándonos de la silla, como decimos. Entonces, lo primero es entender que Dagón tuvo santuarios dentro del territorio israelita, ¿ok? Aquí ya nos traslada a un pensamiento distinto al que teníamos, donde se pensaba que solamente Dagón habitaba en adoración en el territorio filisteo, cuando vemos que la Biblia nos confirma que esto no es así, pero no es lo único que veremos. Ahora bien, aunque los filisteos no eran un pueblo semita, como ya hablamos, se apresuraron a adoptar rápidamente las deidades cananeas.
Es decir, estos pueblos eran conocidos como pueblos del mar históricamente, entre ellos los filisteos. Estos pueblos llegaron a esta región del antiguo Medio Oriente provenientes seguramente de Grecia, y entonces aproximadamente en el año 1250 promedio, estos pueblos llegaron a esa zona del mundo y ahí se establecieron. Hablando en específico de los filisteos, este pueblo, históricamente, porque hay rastro de ellos en Egipto, este pueblo se cree que vino por causa del mar, o a través del mar, perdón, por eso se les llama los pueblos del mar, porque vinieron de esa parte del mundo. Tú en pantalla estás viendo un mapa. Tal vez no se ve tan grande si lo tienes en un celular, pero a fin de cuentas estamos viendo ahí un mapa donde se logra ver Grecia, por supuesto, en la actualidad, y vemos islas conocidas en la antigüedad como Creta. La que tienen al lado donde estoy señalando es la isla de Chipre, y entonces ahí en esos lugares es donde se establece esta divinidad, es donde estos pueblos empiezan pues, a emigrar por cuestiones políticas, económicas y demás, hacia la región del antiguo Medio Oriente. Donde tienen el círculo amarillo es donde se establecen al final de todo. Sin embargo, no es el primer lugar donde llegan. Hay otras versiones, entre paréntesis, que dicen que estos pueblos también pudieron llegar por tierra, pero es un poquito menos viable. Sin embargo, lo más seguro es que llegaron por mar, la mayoría de ellos, y algo que parece ilógico, pero ellos lo creían, es que llegaron directamente a Egipto. Como ven, está ahí Alejandría, el Cairo, es Egipto. Así que en una línea recta llegarían a Egipto y lo hicieron. Así que su primera forma de ataque fue hacia Egipto con Ramsés III cuando estaba reinando en Egipto, y por supuesto los egipcios los molieron en segundos. Los egipcios molieron a todos, y hay un templo en Egipto donde tiene relieves donde se narra la victoria de Faraón contra estos pueblos del mar. Así que Faraón pues los cachetea, les dice: tranquilos, esto no es el mar, aquí mando yo, aquí manda Egipto. Y entonces Ramsés los manda a esta provincia que era la tierra conocida en la Biblia como tierra de Canaán, el Levante, se conoce históricamente como el Levante Mediterráneo, y los manda a establecerse a esta zona. Los aísla ahí, que era una provincia egipcia, bajo su dominio, pagando impuestos y todo lo demás. Así que ahí es donde nace esta historia bíblica que vemos aproximadamente en el 1250 antes de Cristo, donde estos pueblos del mar se establecen y comienzan todas esas historias de batallas contra Israel y demás. Bueno, este punto lo digo porque es importante entender que ellos no eran semitas, ellos no pertenecían a esa tierra, no eran originarios de ahí. Ellos venían de otras partes del mundo, y a través de su cerámica que se ha desenterrado, a través de sus vestimentas y muchas otras cosas más, se ha comprobado que estos pueblos no eran pueblos semitas. La Biblia, por supuesto, como en muchas otras ocasiones, nos narra una historia diferente donde ellos descendían de tal personaje bíblico y que provenían de no sé quién y que de Caftor y todo eso. Bueno, esa es teología, pero no es historia. Así que estos pueblos vienen de esa parte del mundo, no son semitas, pero con todo eso, cuando se establecen en esa tierra semita, es entonces cuando ellos empiezan a adoptar deidades cananeas. Los cananeos tenían deidades que eran muy populares y que muchos pueblos adoptaron. En el curso que hemos platicado sobre los orígenes cananeos de Israel, podremos ver que inclusive la diosa principal de ellos, que era la diosa Atirat, conocida en Israel como Ashera, la diosa Ashera se adoró inclusive en Egipto, y hay evidencias de eso. Es decir, también tenemos a Baal, que se adoró en Egipto, y en una dinastía conocida como la dinastía de los Itzos, Baal fue adorado en Egipto de una forma muy importante bajo el nombre de Set. Entonces, los dioses cananeos no solamente se mantuvieron aislados en esta zona del mundo, sino que fueron exportados a otras culturas muy importantes, como es la cultura egipcia, donde hay testimonio de eso, inclusive muy seguramente también hacia Mesopotamia. Así que estos dioses no se quedaron ahí en su localidad, ni fueron dioses X, fueron dioses muy importantes. El caso es que estos filisteos los adoptaron a muchos de ellos. En la misma Biblia también aprendemos de su adoración, no solamente a Dagón, sino también se ve que adoran a Baal-Zebul o Zebud en algunas versiones, a Astarte, en otras ocasiones se le llama Astarot, eso lo veremos en el curso,
y Ashera. Es decir, ellos tenían la adoración a varias divinidades cananeas que no eran, por supuesto, propias de ellos. En Primera de Reyes 1:2 dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, rey de Israel, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Ecrón es una de las 5 ciudades principales de los filisteos, según la Biblia. Si he de sanar de esta enfermedad. Entonces aquí vemos cómo Baal-Zebub era el dios principal de la región de Ecrón, filistea. No es Dagón. Aquí no se está mencionando nunca a Dagón, sino a Baal, el dios cananeo de la lluvia. En 1 Samuel 31:9, cuando ellos asesinan a Saúl y a Jonatán, dice que le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos, en plural, y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot, aquí está en plural, es Astarte, pero aquí lo ponen en plural, Astarot, y ataron su cuerpo al muro de Bet-San. Ahorita vemos que este templo, este lugar, Bet-San, es importantísimo porque aquí arqueológicamente, ya fuera de la Biblia, se encontró un santuario precisamente a esta diosa. Los arqueólogos israelíes encontraron un santuario en esta ciudad, Bet-San, de Astarte, o conocida también como Astarot. A veces Ishtar también se le llama, que es una derivación que veremos ya en otro tema. Pero el caso es que esto es verdad. Aquí había un santuario para esta diosa cananea. Así que el mismo testimonio bíblico, pero también investigaciones serias arqueológicas importantes, que no son fraudulentas, nos muestran que efectivamente estos filisteos tuvieron dioses cananeos. ¿Ok? Ahora bien, el descubrimiento de Ugarit dio la apertura a la cultura cananea. Muchos ya saben que es Ugarit, es una ciudad portuaria que se encuentra o se encontró pues en lo que actualmente es Siria, y que aproximadamente, en 1928 se encontraron muchas tablillas donde se narra la mitología de Ugarit, que es en sí muy semejante a la mitología cananea. En ella se nos narra el ciclo de Baal, se nos narra quién era la madre de los dioses, Ashera, se nos habla de Anat, de Astarte, del dios El, del dios Yam, etcétera, 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 y mucha luz que nos dieron estas tablillas encontradas en esta región de Siria. Y entonces, por causa de estas tablillas encontradas, que también veremos más a detalle en ese curso, hasta los años 30 conocíamos solamente el baalismo, es decir, a Baal, por lo que la Biblia yavista y antibálica decía, porque la Biblia yavista es antibálica. Su confrontación directa es hacia Baal, ya que Baal es como la imagen de la religión cananea y por eso el ataque frontal es hacia él. Y Ugarit representa la otra cara de la moneda, la visión cananea de quién era realmente este dios, Baal, y cómo se relacionaba con el hombre y con los demás dioses. Es decir, estas tablillas nos abrieron el panorama de una forma singular e impresionante para todos aquellos que hemos estudiado las ciencias bíblicas. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando del baalismo, de la religión de Baal? Bueno, porque hoy aprenderemos algo que nos va a tirar de la silla. Hablando de Dagón, no nos hemos desviado del tema, seguimos en él. A Baal se le llama en estas tablillas encontradas en Ugarit, hijo de Dagán. Pero ¿quién es Dagán? Bueno, Dagán más tarde se transliteró en hebreo y fenicio como Dagón. Aquí es donde aparece este nombre de el dios filisteo por excelencia en la Biblia, Dagón. Pero su nombre original en la mitología cananea era Dagán. Es decir, este dios que la Biblia marca como la divinidad principal de los filisteos fue realmente, en primer lugar, alguien que se adoró en la tierra de Canaán. Vamos a ver qué papel fungía este dios, ¿vale? Y entonces ellos lo conocen ahí. Estos pueblos del mar vienen, repito, de otra parte del mundo, traen otras divinidades, otras ideas, pero cuando llegan ahí, a esta región, ellos adoptan a su dios principal como Dagón, un dios cananeo, ¿no? Hasta donde sabemos, el nombre Dagán era empleado en hebreo y fenicio para nombrar al grano. Así que los filisteos no traían este dios desde siempre.
lo conocen en la tierra de Canaán y lo adoptan como deidad principal. Eso es muy interesante, estimados amigos, porque cuando hemos hablado del origen del yavismo, del origen de Yahvé, pasa el mismo relato, sucede lo mismo, que un dios de otra nación es adoptado como un dios principal por otra nación. Y esta última nación que lo adopta es quien realmente lo da a conocer al mundo. Esto pasa con Dagón. Dagón no fue desde siempre el dios de los filisteos, ni ellos inventaron su adoración. Su adoración ya estaba en esta tierra desde antes, pero ellos lo adoptan y lo vuelven famoso, ¿ok? Sin embargo, bueno, dentro de la Biblia, sin embargo pasa lo mismo con Yahvé, que este Dios, Yahvé, no es el Dios original de la Biblia, no es el Dios original de Israel. Ellos lo adoptan también de otra nación seguramente y lo vuelven ellos pues grande, y eso es otra historia que hoy no nos toca contar, pero basta decir esto, que Dagón se vuelve famoso por causa de los filisteos. Sin embargo, no era su Dios desde siempre. Hasta donde sabemos entonces, el nombre Dagán, cananeo, era empleado en hebreo y fenicio para grano. Dagán era originalmente adorado como un dios de la fertilidad, por lo tanto. En muchas culturas antiguas, el dios de la fertilidad obviamente era ligado siempre a los granos. Acá en México tenemos varios casos de dioses pues prehispánicos que pues traían el grano hacia las personas y eran dioses de la fertilidad. De hecho, hay una hipótesis que acá en México, por ejemplo, tenemos un dios muy famoso, conocido como Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, y en la cultura maya era Kukulcán, si no me falla la memoria. El caso es que eran serpientes emplumadas, pero el punto es que existe la hipótesis de que esa serpiente emplumada no tenía realmente plumas, sino que lo que sucede es lo mismo que estamos viendo acá, estimados amigos. Siempre se repitió la historia en cualquier parte del mundo. Los hombres, las tribus que venían del norte de México, emigraron hacia a esta parte del país que es el sur o el centro, y entonces aquí es donde se topan con el templo de Quetzalcóatl, que ellos encuentran ya construido. Ellos no lo inventan, ellos simplemente lo encuentran ya construido, pero no saben ni cómo se llama ese Dios. Simplemente ven que es una serpiente, tiene un templo y demás en Teotihuacán, que era una ciudad abandonada, y ellos adoptan la adoración a esa serpiente, que realmente no era una serpiente emplumada, sino que esa serpiente se le ve la cabeza y se le ven picos alrededor del cuello. Esos picos se vieron como plumas, pero realmente eran pencas de maguey, o bien algunos dicen, historiadores y arqueólogos, que eran hojas de la llamada mazorca, de donde viene el maíz, porque aquí en México es donde nace el maíz. Entonces, es realmente una serpiente saliendo ya sea de una penca de maguey, muy originaria de este país, o bien saliendo de una mazorca, y esas son las hojas de la mazorca. Y si tú pones atención, tiene mucho sentido. Es decir, eso de que es una serpiente emplumada muchas veces también es pura ideología que no es real, sino que Quetzalcóatl era realmente un dios de la fertilidad. No era una serpiente emplumada ni voladora, era simplemente un dios de la fertilidad que nadie sabe cómo se llamaba. El nombre Quetzalcóatl se lo pusieron ya de una forma tardía. Pero ese es un ejemplo para decirte que en todas las culturas hubo siempre dioses de la fertilidad unidos al grano, de esta forma como era Dagón. La llanura filistea, donde se adoraba especialmente a Dagón en Palestina, era una zona particularmente rica en grano. La gente de Ugarit mucho tiempo antes asoció a Dagón con el grano, y esta respaldó por el hecho de que hay una ocasión en la epopeya ugarítica, Keret, así llamada, donde la palabra Dagán significa claramente grano, en lugar de ser el nombre del dios. Es decir, esta misma palabra, Dagán, en las tablillas de Ugarit es usada para referirse al grano literalmente, y a la vez también al dios. Es decir, la misma palabra se usa para las dos cosas, para grano a veces, pero también para nombrar al dios personal. Así que Dagán está unido siempre al grano, a la fertilidad de la tierra. Dagón o Dagán era un dios de la tormenta, y por supuesto, un dios de la tormenta tiene implícito la fertilidad,
de donde deriva el grano. Para muchos esto ya los está inclusive reorganizando en lo que conocían sobre la religión cananea. Así que hoy vamos a mover cimientos que los teníamos, parece, fijos, hoy se vuelven a mover, porque siempre seguimos aprendiendo, ¿vale? Entonces, para muchos ya tienen un conflicto en su mente, no solamente hablando de la Biblia, sino también de la religión cananea, que decían, oye, pero yo pensé que el dios de la fertilidad siempre había sido Baal, que el dios del grano era Baal, que el dios de la tormenta cananeo siempre fue Baal. Bueno, pasa esto, que Dagón tenía ese lugar también en la cultura cananea, no solamente Baal. Y de hecho, repito, viene algo bien interesante, que a Baal se le llama hijo de Dagón, es decir, a Dagón o a Dagán se le pone por encima del mismo dios Baal en estas tablillas ugaríticas. Hay evidencia considerable en fuentes mesopotámicas de que Dagán, inclusive este dios, estuvo también antes en la región mesopotámica, antes inclusive que en Canaán. Esto es algo impresionante, y hay evidencia que en fuentes mesopotámicas de que Dagán fue equiparado con Enlil, un dios de los principales, quien era a la vez un dios supremo y asociado a la tormenta. Es decir, que hubo un tiempo en esta región del mundo, Mesopotamia, que es obviamente más antigua que Canaán, y que este dios tuvo una importancia tan grande que cuando se habla de equipararlo con un dios principal es porque este dios, por causa de la realeza, es tomado, esto también pasa en varios lugares, es tomado, en Egipto se vio mucho, y es elevado a un lugar supremo, pero lo elevan como con atributos de dioses que ya existen. En este caso, con el dios Enlil, que era un dios principal ahí, y entonces lo ponen al mismo nivel de Enlil. Esto es algo muy importante y lo vemos por qué. Ya que la primera mención de Dagón o Dagán fechada con firmeza está situada alrededor del 2350 a.C. por Sargón de Akkad. Es decir, estamos hablando de un tiempo muy remoto de la adoración del dios Dagán, antes de los mismos filisteos, antes de Israel, antes de que los mismos cananeos tuvieran ya su religión en forma. Dagán ya está operando en Mesopotamia. O sea, un dios bastante ancestral. Dagán también era un dios del inframundo, pero no hay tanta evidencia para comprobarlo, aunque los dioses de la fertilidad tenían mucho contacto con el inframundo. En el ciclo de Baal, este dios Baal, que es un dios de la fertilidad también, pues baja al inframundo, como lo sabemos, aquellos que hemos escuchado estos temas, baja al inframundo y ahí vence al dios de la muerte y produce la fertilidad en la tierra y todo eso. En México también hay muchas historias también de este tipo, donde los dioses de la fertilidad bajan al inframundo para arrebatar el grano, el maíz, al dios de la muerte y subirlo al ser humano y dárselo para que viva. Así que también los dioses de la fertilidad están ahí uniditos al inframundo, al lugar de los muertos, porque no existe infierno en estas culturas. Ahora bien, en esta inscripción de Sargón de Akkad del 2300 a.C., en ella se relata su adoración a Dagán en el lugar de Tutul, donde este dios supuestamente dio la victoria a Sargón sobre las ciudades de Mari, Lamurti y Ebla, hasta el bosque del cedro y la montaña de plata. Es decir, esta inscripción es una inscripción de victoria, donde Sargón de Akkad en el 2300 a.C. agradece y atribuye a Dagán o Dagón su victoria sobre estas ciudades. Esto indica que el Alto Éufrates y partes de Siria eran particularmente territorio de Dagón, y esto es aún más confirmado por escritos como los de Ebla y Mari, ciudades muy antiguas, donde Dagón aparece como la deidad principal. Entonces aquí estamos viendo una nueva perspectiva de este dios. Ya no nos quedamos como un dios menor, como un dios pequeño, como un dios secundario, como un dios de los filisteos que ellos trajeron o conocieron. Nada de eso. Aquí estamos viendo que Dagón era un dios que llegó a ser en ciudades antiguas una deidad principal, y en Mesopotamia equiparado con Enlil, es decir, se le atribuyen cosas de los dioses más importantes de su cultura. Sargón de Akkad le atribuye su victoria sobre varias ciudades. Entonces estamos viendo un dios bastante importante en esta región del Éufrates. En Ugarit se sometió a un declive. Pasa lo contrario en Ugarit o en la región de Canaán, donde según las tablillas, este dios ya no tiene tanta trascendencia. Y
Este declive de Dagón en Ugarit o Canaán se cree que fue por causa de que Baal es el que toma este lugar de Dios de la tormenta y Dios de la fertilidad. A pesar de que a Baal en las mismas tablillas se le nombra como vástago o hijo de Dagán, con todo eso, Dagán ya empieza a perder bastante importancia en la religión cananea. Lo más probable es que el declive de Dagón en Ugarit fue porque Baal usurpó su lugar como dios de la tormenta y fertilidad y su posición como deidad suprema fue asumida por otro dios, que es el dios El. Es decir, Dagán fue originalmente un dios de la tormenta, un dios de la fertilidad, igual que Baal, muy importante en la región de Mesopotamia. De ahí, por supuesto, fue exportado a la región de Canaán, como suele pasar, por supuesto. Y entonces este dios, Dagán, llega al panteón cananeo y por supuesto que se le respeta porque es como un general de guerra y dicen, este dios era importante allá, entonces no lo podemos ver como algo menor. Así que aquí en nuestra religión, en Canaán, parafraseando las tablillas, este dios será importante, será el padre del dios Baal, nuestro dios de la tormenta. Es decir, nosotros adoraremos a Baal. Baal será el dios principal, el dios que viaja, el dios que libera, el dios que baja al inframundo, el dios que crea las cosechas, todo eso seguirá siendo Baal. Pero Dagón no pierde su estatus. Dagón es el padre de Baal. Impresionante. En este pensamiento, Dagón sigue siendo el padre de Baal, que ahí crea doble paternidad, porque también en las mismas tablillas se dice que Baal es hijo del dios principal conocido como él. Pero bueno, esto ya es como un arreglo teológico cananeo, donde ya intentan cuadrar todo para no menospreciar el poderío de Dagón, para no menospreciar el estatus de Dagón, que el mismo rey Akkad lo eleva a una deidad guerrera. Entonces, esto pasa en la religión cananea con Dagán. Miren lo interesante. En 1929, Michael Schaeffer descubrió un texto alfabético roto que en su momento se le dio muy poca importancia, ¿no? Cuando se descubrieron las tablillas de Ugarit, fueron en 1928. Bueno, un año después, este estudioso Schaeffer descubrió un escrito alfabético roto que comienza con el título Dioses del Monte Casio. En ese momento se le dio poca importancia, fue como, sí, otra tablilla, no importa. Pero posteriormente, más tarde, mucho más tarde, se descubrieron tablillas semejantes en otras regiones del mundo donde se comprobó la importancia de este descubrimiento de Schaeffer. Y entonces, en esta lista de dioses del Monte Casio encontrada en Ugarit, se encuentra la jerarquía de las divinidades de Canaán. Y entonces, en esta lista de divinidades, en primer lugar, en el monte más alto se encuentra el dios El, por supuesto, el dios que fue el dios principal de Israel, no Yahvé, por eso se llama Israel y sucesivamente todo lo que ya sabemos. Entonces, por supuesto, a la cabeza de esta lista está El, el jefe del panteón cananeo, el mandamás cananeo. Pero le sigue de inmediato, ¿quién? ¿Baal? No. Le sigue de inmediato Dagán. Dagán tiene el segundo lugar en esta lista. Es decir, esto nos muestra qué tan importante era Dagán para los cananeos, que aunque no se le desarrolla mitología propia en la tierra de Canaán, no la han encontrado, ya me estoy incluyendo, no la hemos encontrado como si yo anduviera excavando ahí en Ugarit, Brincos Dira, pero no la han encontrado y yo no la he leído por lo mismo, pero no se le da tal vez una mitología propia a Dagán, no se le desarrolla como a otros dioses, pero repito, se le sigue dando ese estatus de honor. Es que él es un dios principal en otras culturas, es el dios de Akkad, de Sargón de Akkad. Entonces, tiene solamente un escalón abajo del dios El, solamente está bajito del dios El y por lo tanto también es el padre de los demás dioses de la tormenta. Es Dagán el segundo lugar, el dios del grano en esta lista, padre de Baal en estas epopeyas, y 7 dioses de la tormenta más conocidos como los Baales. Es decir, miren, otra vez revolucionando nuestro conocimiento, no solamente un dios de la tormenta como creíamos que era Baal. Para empezar, tenemos otro que es Dagán, antes que Baal, y número 3, tenemos 7 dioses de la tormenta en esta lista, 7,
conocidos como los Baales, encabezados por Baal Zephón o Baal Zafón. A veces se traduce esta palabra Zafón. Para que te sigas cayendo de la silla, en el curso hablaremos sobre todo de Zafón, el monte Zafón. Este monte es el monte donde gobierna Baal, el monte santo de la cultura cananea. ¿Y esto a mí qué me importa? Bueno, porque aparece en la Biblia. El monte Zafón aparece en la Biblia. ¿Y qué crees? Aparece como el monte del Dios Yahvé. No te pierdas ese curso porque créeme que escucharás cosas que nunca antes has escuchado. Bueno, a menos de que estudies estos temas de años, pues seguramente ya. Pero bueno, el nombre Dagón o Dagán lo conectan con la palabra Dag, que significa pez en hebreo. Porque aquí viene otra idea que muchos han tenido hasta ahora, y yo me incluyo, yo sigo, por supuesto, aprendiendo como todos los días, es decir, yo no soy acá una eminencia ni nada semejante, como todos estamos aprendiendo constantemente. Lo importante acá como una lección general es nunca cerrarnos al conocimiento nuevo, es nunca dar por un hecho todo lo que ya conocemos ni nada semejante. Entender que siempre hay conocimiento que tenemos que renovar. En este caso, la mayoría de nosotros creíamos que pues el dios Dagón era un pez, era un dios pez, porque así se ha representado constantemente, que el nombre Dagón o el dios Dagón es un pez porque también se deriva de la palabra Dag, que en hebreo significa pez, y se supone que Dagón o Dagán era una especie de dios pez. Esta idea ya se da por sentada en Jerónimo, un erudito cristiano, que analiza el nombre de Dagón como Piscis tristiatia, que significa pez de la tristeza o algo así. También está atestiguado por los comentaristas judíos medievales como Rashi y Kinji, pero ahora esta idea es ampliamente rechazada por carecer de evidencia alguna de la antigüedad. Bueno, ¿qué queremos decir con todo esto? Que Dagón obviamente no era un dios pez como se cree, ¿ok? Dagón o Dagán, como es su nombre correcto, no es entonces un dios pez. Eso es una tradición religiosa. ¿De dónde nace esta idea? ¿De dónde nace esta idea? Bueno, existió un dios, la adoración a un dios conocida como Oanes o Oana, y fue un ser mitológico, un semidios, mitad pez, mitad humano, que existió en las culturas sumeria, caldea y babilonia. Hizo su aparición en el Golfo Pérsico y solía hablar con los humanos y enseñarles buenos modales, buenos modales, por supuesto, a los humanos, y algunos dicen que civilizó a los humanos. Y entonces les enseñó matemáticas, arquitectura y ese tipo de cosas, pero a fin de cuentas era un dios mesopotámico, un dios mitad pues hombre y mitad pez. Él era entonces este dios Uana o Uanes, y él es representado en la iconografía mesopotámica de esta forma, como un pez, ¿ok? Un hombre pez o un dios pez, por supuesto, ¿ok? Entonces, aquí vemos, por supuesto, esto que, pues bueno, tienen en pantalla, que es entonces la iconografía de esta divinidad, y entonces tienen aquí a quién, a Dagón, ¿vale? Perdón, a Dagón, no, al dios pez o Anes, y entonces pez, pues un dios, mitad pez, etcétera, mitad dios, mitad humano, como quieran, y todos estos relieves son mesopotámicos. Es decir que, en primer lugar, esta idea de que Dagón o Dagán era un dios pez viene desde que partieron la palabra, y en hebreo Dag es pez, y de ahí la religión judía o cristiana desarrollaron esa idea de que era un dios pez, pero no es verdad, no hay ninguna evidencia antigua sobre esto, y no lo es, porque era un dios de la fertilidad. Y número dos, pues tomaron ya para respaldar esta idea la iconografía de otros dioses, todo mesopotámicos, que sí eran dioses pez, y de ahí sacaron esta idea, pues, de que Dagón era un dios pez y un dios de los filisteos. Pero como siempre, la historia, la arqueología y demás nos muestran la cara más importante de todo esto, y una más real y más convincente. Esta iconografía de Dagón
pues la tomaron de este dios Oanes, que era un dios de Sumeria, Caldea y Babilonia, y entonces, pues, por supuesto, no es realmente Dagón, sino la iconografía la tomaron de otra divinidad mesopotámica, ¿vale? Ahora bien, pues como pequeñas referencias bibliográficas, tenemos mitos cananeos y epopeyas hebreas de Fragmore Cross, mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales, Gregorio de Olmo Leté, y Yahvé y los dioses y diosas de Canaán de John Day, ¿vale? Pero pues todo esto es solamente para abrir el apetito de todas las cosas que estaremos viendo novedosas en este curso que está a las puertas, estimados amigos. Bueno.